Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 26 de abril, primer día de la última semana del cuarto mes del año. La vida que va avanzando y que no espera por nadie y ni por nada, y que en nada nos plantamos ya en mayo, el quinto mes, y seguimos metidos en la misma historia que se descubrió en el caso nuestro de España o de Lanzarote hace un año y 2 meses que venimos ya con la pandemia. Vamos a hablar de ello, naturalmente, y de otras muchas cosas a partir de este instante en la tertulia. Y vamos a saludar primero a nuestra compañera periodista, compañera de redacción, Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Pues eso, que estamos en mayo ya prácticamente. Sí, es que decías eso de un año y 2 meses y, Sí. y madre mía, cuánto tiempo. Bueno, Jaime, yo creo que estamos en una altura ya a la que estamos todos... yo creo que otra mala noticia ya jugaría una muy mala pasada Pues sí. a todas nuestras mentes ahora mismo, y yo creo que ahora mismo estamos todos, pues eso, con la mentalidad puesta en la vacuna, que esperamos que se cumpla, como siempre decimos, el objetivo con el que de momento todos siguen de acuerdo en que se va a cumplir en el mes de agosto. Sí, bueno, conseguir esa inmunidad. Sí, todo parece indicar que las cosas funcionan, ¿no? En el sentido de que la vacuna está funcionando al ritmo que va, pero aquellas personas que ya hay menos presión en muchas UBIs, la gente de edad que ya se ha vacunado y ningún caso, etcétera. El tema es que somos muchos. Ya, sí. fila. Pero ya estamos viendo en algunos lugares cómo esas imágenes a través de los distintos medios de comunicación, cómo impacta el tema de que ya no lleven incluso mascarillas. Sí. Y que puedan... Hombre, no sé cómo queda lejano eso aquí, lo comentábamos el otro día, ¿no? Que a pesar de que en algún momento llegue ese día, yo creo que nos va a dar cierto vértigo eso de quitarnos la mascarilla y poder estar todos juntos, ¿no? Sí, suena raro, es que depende. Mira, el otro día es verdad que era muy temprano, que eran las 7:30 de la mañana, y a esas horas hasta tenía que estar muy concentrado. Fui a la ferretería de la villa, me bajo del coche para adentro y digo, ay, me olvidé la cartera. Vuelvo al coche a por la cartera, me voy a meter para adentro y me dice, chico, la mascarilla y tal. Digo, Pues sí, porque eran las 7:30, porque a estas alturas que se te olvide la mascarilla. Pero te digo, ¿la echarás de menos? Pues seguramente sí, es decir, no es que la vaya a echar de menos como que de una prenda que le has cogido cariño, ¿no? Sino el echarla de menos en el sentido de verte desnudo, desprotegido, ¿no? Sí, totalmente. Raro, de decir, ostras, me va a pasar algo, ¿no? Totalmente. Bueno, de todos modos, quien la quiera seguir llegando a pesar de que todo esto termine, pues oye, puede seguir llevándola. Y el tema de la higiene, esperemos que eso sí que se mantenga. Bueno, en fin, en todo caso, hay un vídeo circulando por ahí por las redes sociales, los WhatsApps y todos estos sitios que nosotros, en fin, no podemos poner porque por preservar naturalmente a las personas que ahí salen, y porque no viene ninguna fuente concreta, ni hay una investigación abierta, ni nadie nos ha dicho nada, y tal, donde se ve a un señor sin mascarilla y a 3 policías locales que le caen arriba. Y madre mía la que se lió ahí, ¿no? Por no llevar la mascarilla. Digo, en fin, casi mejor que llevarla siempre colgando de la oreja. Hombre, hasta que todo esto termine y efectivamente se diga oficialmente que podemos quitarnos la mascarilla, desde luego todavía no entiendo cómo hay gente que le cabe en la cabeza pues no llevarla puesta en este caso, como las fiestas, como otras tantas cosas que creo que ya a estas alturas no deberían ni de pensar. Te digo una cosa, la policía local de Arrecife, que hace 4 días, bueno, tú hiciste un reportaje que si se habían comprado unas pistolas Taser, no sé cuántos, pues encima no la llevaban, porque... Pues ahí yo creo que no. Pues la reducción fue a la vieja usanza. Sí. Hay quien puede más. 3 contra 1, ala, ya está. Totalmente. Bueno, venga, vamos a por los datos que, bueno, seguimos más o menos, digamos, en la misma dinámica. Sigue habiendo casos positivos, se están dando altas, baja un poquito el número de casos activos, pero no es eso que tú dices, pues mira, ha cambiado radicalmente el panorama, porque todavía no ha cambiado radicalmente el panorama. No, de momento no. Es que lo comentábamos antes, yo creo que la parte buena de todo esto es que se ha demostrado que efectivamente la vacuna está haciendo efecto y que aquel colectivo que se ha demostrado que es más vulnerable, que son los mayores, pues de momento parece que esas edades, ese tramo de edad está quedando libre
de coronavirus, con lo cual, insisto, la vacuna está haciendo efecto y es una gran noticia. Sin embargo, como dice Jaime, siguen contagiándose personas día a día y los últimos datos que conocemos son los de ayer en Lanzarote. Estamos a muy poquito de conocer los de hoy, como siempre anunciamos. Los últimos fueron 10 nuevos positivos, acompañado también de 10 altas médicas, con lo cual los datos están, en cuanto a número de activos, igual que el día en la jornada del sábado, 106, Jaime, 106 personas contagiadas que se conozcan actualmente de coronavirus en la isla de Lanzarote. De ellas hay 8 en el Hospital General Dr. José Molina Orosa. Sí, efectivamente, no son buenas noticias, puesto que si nos remontamos al viernes, que es las últimas cifras que conocíamos del hospital, sí que siguen 3 personas en la unidad de cuidados intensivos, esa cifra no cambia, pero en cuanto a planta son 2 personas más las que han requerido hospitalización, por lo tanto estos nunca son buenos datos porque lo que esperamos es que continúe descendiendo esa cifra de pacientes que han requerido hospitalización. Desde luego que sí, sobre todo para poder ofrecer una carta de presentación ante el mundo de un lugar, si no libre de coronavirus, que sería desde luego lo ideal, sí, un sitio lo suficientemente seguro como para que los mercados turísticos que se vayan abriendo cuando se abran, pues digan, oye, pues no es mal sitio Canarias para ir y pasar unas vacaciones. Todavía no se sabe nada, como es natural, por otra parte, porque la cosa es muy cambiante. Canarias sigue presentando estrategias de promoción para captar turismo, pero no tenemos todavía muy claro cuándo podremos captar ese turismo. Hoy la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, decía que el verano no pinta tampoco nada extraordinario y que probablemente en invierno lo podamos empezar a superar a día de hoy, porque insisto que las cosas cambian mucho. Una nueva vuelta de tuerca destinada a hacer frente a los retos nuevos de este nuevo ciclo turístico que entra de nuevo de la mano, por fin, de la llegada de, en principio, buenas noticias para el sector turístico y que nos hacen confiar en que la reactivación de la demanda sea en unos meses, si bien es cierto, un poquito más leve en verano y de forma más intensa esperemos que la pandemia nos dé una tregua en invierno. Confiamos en la campaña de vacunación, con ese incremento en los porcentajes de vacunación de las cifras diarias, tanto en Canarias como en el resto de Europa. Y en la llegada de vacunas, con el añadido de, parece ser, el reciente acuerdo de compra a nivel europeo de Pfizer de 1.800 millones de dosis adicionales de esta vacuna. También son buenas noticias las referidas en relación a la implantación del pasaporte o del certificado verde, herramienta que hemos defendido desde un primer momento, siempre y cuando suponga la aceleración de la reactivación de la actividad turística en condiciones de máxima seguridad sanitaria. Otra buena noticia también es la posible consideración de Reino Unido en cuanto a las posibles listas y los semáforos, y que las Islas Canarias, queremos volver a pedirlo, lo hemos pedido ya desde hace mucho tiempo, pero que cuando Reino Unido abra sus puertas pues pueda llegar a considerar a Canarias de forma diferenciada como archipiélago para poder así tener nuestro principal mercado emisor. En fin, eso en cuanto al turismo nacional e internacional, la cosa, como ven, no es nada concreta, no está la cosa muy clara, y aquel turismo interior que se quiera mover, por ejemplo, en autocaravana, pues en Lanzarote seguimos sin... Mira que en el Parlamento de Canarias se instó, todo el mundo aprobó que sí, la FECA y los cabildos también dijeron estupendo, los ayuntamientos, la FECAM también dijo mira qué bien, pero al final aquí nadie regula nada, ni continúa estando la cosa demasiado clara. Pues ¿no? como otras tantas cosas en las que efectivamente se ha dicho que sí, que se van a hacer cosas, que se va a regularizar, que se van a adaptar, a habilitar zonas para ello, en este caso para la actividad de las autocaravanas y caravanas, pues de momento no es así, Jaime. Pero a pesar de eso, nos hemos ido a varias zonas de la isla. Este fin de semana, sin ir más lejos, creo que podemos ver las imágenes de este sábado, concretamente en la caleta de Guatiza, donde ya donde habían muchísimas autocaravanas. Bueno, esas no son de la caleta de Guatiza, esas son de la zona de Arrieta. Vale. Sí, esos son recursos de, si no me equivoco, del verano pasado, efectivamente. No sé si vamos a poder ver las de la caleta de Guatiza, pero me he trasladado este sábado y efectivamente ya se podían ver bastantes, Jaime, con lo cual, bueno, pues lo que quiere decir que esta gente, por supuesto, va a seguir practicando esta actividad y que de momento no hay zonas habilitadas.
siempre lo hemos dicho y lo hemos recordado y lo aprendimos el verano pasado, no es ilegal, quiero decir, pueden pasar, si no pasan más de 48 horas, no sacan sillas, no sacan... El avance, exactamente, lo hemos ido aprendiendo. Están disfrutando básicamente de un día de playa como lo hace cualquier otro vecino o vecina que pueda asistir a la costa, pero sí que es cierto que hay ciudadanos que se siguen quejando, pues bueno, de que ocupan gran parte de la costa y demás. Un debate que no pasaría si efectivamente se habilitasen zonas adecuadas, que es lo que, como decíamos, han acordado en el Parlamento, la FECA y demás, pero que de momento no ha habido nuevas noticias. Todo el mundo lo ha acordado. Bueno, vamos a hablar precisamente de actividad política con un parlamentario, justamente con el que podemos hablar de temas del Parlamento, también del Cabildo. Es David de la Hoz, parlamentario regional por el Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, que siempre solemos decir Coalición Canaria y nos olvidamos que allá se llama Grupo Nacionalista, es Coalición Canaria-PNC, Partido Nacionalista Canario. David de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Que nada, estamos hablando de esto de la autocaravana, en fin, simplemente para situar al telespectador qué pasa con las proposiciones no de ley, que son, digamos que no son vinculantes, ¿no? Se aprueban en el Parlamento de Canarias, se insta al Gobierno a que haga alguna cosa, pero el Gobierno luego la puede hacer o no la puede hacer, que vamos, que no los dejan sin postre, digamos, ¿no? Y en este caso de regular el tema de la autocaravana, está todo el mundo de acuerdo, pero continúa en el aire, ¿no? Efectivamente, las proposiciones no de ley no son vinculantes, pero sí que a veces marcan tendencia y le marca una orientación al gobierno, ¿no? En este caso hay muchas PNLs que han tenido trascendencia y continuidad en el acuerdo plenario y otras pues se retrasan en el tiempo y terminan de madurar en los cajones, ¿no? Y este es el caso de la regulación de las caravanas. Es un fenómeno que está ahí, que ha venido para quedarse y que de alguna forma hay que regular. Ya en la pasada legislatura pues se planteó por lo menos la necesidad de adaptar algunos espacios como fue el de Papagayo y algún otro, y tiene que haber una planificación no solo para las caravanas, sino también lo que estamos viviendo ahora con los parques eólicos, especialmente en Fuerteventura, pero que también tenemos que mirar con cierto recelo la isla de Lanzarote porque ya se han planteado muchas empresas interesadas en plantar sus molinos o sus placas fotovoltaicas en la isla. A priori no tendría por qué ser una mala idea esto de las energías renovables, pero deberíamos tener todos claro qué queremos hacer con la titularidad de esos parques. En este caso, en la última década, todos los parques instalados son públicos, son de los lanzaroteños y lanzaroteñas a través del consorcio, pero no está siendo así en Fuerteventura, donde hemos visto que hay más de casi 30 parques eólicos concedidos, más unos cuantos parques fotovoltaicos que superan con crece la energía, la demanda de la isla de Fuerteventura, que en su mejor momento estaba en torno a los 100 megavatios y hoy está concedida a unos 450 megavatios. Pero eso no lo tenemos claro, es decir, no disponemos no somos dueños en definitiva de nuestro propio destino, David, porque el otro día, al hilo de toda la polémica que se ha generado también con lo de las jaulas marinas, que de repente nos hemos dado cuenta que por omisión concedimos permiso al Gobierno de Canarias para que delimitara una zona amplia de nuestro litoral para jaulas marinas, pues de repente sale uno, no, si es que también hay previstos unos molinos de offshore, creo que se llaman, estos que van dentro del agua, pero que claro, resulta que luego si ponemos los molinos destrozamos el hábitat. En definitiva, que sigue sin cuadrarnos un poco qué es lo que queremos con la conservación con la que nos dotamos allá cuando, ¿no? Bueno, el problema es la planificación territorial. Tenemos herramientas. El problema es que las herramientas hay que actualizarlas. Y en el caso de Lanzarote, y muchos espacios, porque no somos la única isla, ¿no?, que tiene problemas para sacar su plan insular, su plan territorial. Era una urgencia. Muchas veces hemos intentado, los diferentes gobiernos, llevarlo a cabo, por lo menos en la aprobación inicial, para que luego todos podamos de alguna forma participar, mejorar el documento, y fue imposible en la pasada legislatura. En este mandato, uno de los compromisos adquiridos por el actual vicepresidente del Cabildo fue que iba a activar el plan insular en unos meses, y vemos que aún duerme en los cajones. Pero es que además es que no sabemos ni cuál es el programa de gobierno. Nos anunciaron que nos iban a trasladar el programa de gobierno de PP, PSOE, PP, y ni sabemos el plan de gobierno de la ciudad de Arrecife ni del Cabildo Insular.
Es verdad que hace un año entramos en una pandemia y las cosas han cambiado, pero como... Perdón que me entró una llamada y hemos tenido algún problema para conectarnos. La necesidad de tener una hoja de ruta y ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Ya. Hola, muy buenas tardes, David. Bueno, yo quería es cambiar un poco de tema, pero es en torno a lo que comentábamos de las PNL, que efectivamente pueden marcar el camino, pero que luego el gobierno puede o no seguir ese camino. Le quería comentar el asunto de, porque la presidenta del Cabildo presentó una PNL en torno a atender a Lanzarote y Fuerteventura de otra forma por la fuerte dependencia del turismo. Luego parece que se aprobó, pero hubo una reforma en la que también se incluyeron otras islas. El otro día Román Rodríguez nos confirmaba que de alguna manera las islas más afectadas iban a recibir un trato distinto. ¿Qué sabe de todo esto? Finalmente, ¿en qué situación, en qué escenario queda Lanzarote y Fuerteventura en este caso? Mire, empiezo otra vez con las PNL. Yo tuve el honor de presentar una PNL allá en el 2013, de la mano del gobierno. Digo de la mano porque en paralelo presentaba la iniciativa, pero en paralelo trabajaba con el gobierno para que esa PNL, una vez se aprobara, se implantara, que fue la consecuencia de que hoy Canarias sea la primera comunidad autónoma en tener una asignatura para la gestión de las emociones y la creatividad, Emocrea. Fuimos la primera comunidad autónoma, ahora hay muchos territorios, muchas comunidades que nos están copiando y eso fue un valor. También una PNL que llevé al Parlamento y también trabajada en paralelo con el gobierno, propició que fuéramos la primera comunidad autónoma en tener una estrategia propia de plástico de solo uso, contra el plástico de un solo uso. Y lo que ha pasado hace 2-3 semanas escasamente es que hubo un debate de la nacionalidad donde el grupo nacionalista presentaba una serie de propuestas de resolución, entre ellas que se aplicara un plan específico para Lanzarote y Fuerteventura, porque entendíamos que los datos económicos de paro, desempleo, son los que son en estas dos islas, que la dependencia del turismo de toda Canarias está clara, pero especialmente de Lanzarote y Fuerteventura, y fue rechazada para que 2 días después la presidenta actual del Cabildo Insular de Lanzarote presentara una PNL en los mismos términos que habíamos presentado una propuesta de resolución en el debate de la nacionalidad. Y llegado el día que se debatió esa PNL, va a ser 15 días mañana o 14 días, pues lo que vimos es que 2 grupos enmendaron esa PNL para que desapareciera el nombre de Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, al día siguiente, los titulares en prensa, una nota que se manda por la presidenta del Cabildo, es que se había conseguido en el Parlamento un plan específico de reactivación, de recuperación para Lanzarote y Fuerteventura. Lo que se aprobó es un plan específico de reactivación para aquellos zonas que lo pasaran peor, en fin, un plan que ya está trabajando el gobierno para toda Canarias, pero no hay nada específico para Lanzarote y Fuerteventura. Teme que nos vayamos a quedar al margen de esa singularidad que por otra parte en fin, merecemos porque las cifras están ahí. El paro en Lanzarote se duplica la media del archipiélago y otros indicadores económicos, no hace falta ser demasiado listo. Aquí vivimos casi 100% del turismo, a diferencia de otras islas. Y lo enlazo porque también nos estamos quedando, por ejemplo, sin 26 kilos en carreteras, que usted lo puso de manifiesto la semana pasada y aquí mismo nos lo corroboró el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina. Sí, son casi 30 millones los que estaban pintados en el presupuesto. Ya denunciamos que se había puesto una partida exagerada para carreteras, casi el 40% del presupuesto insularizado en la isla de Lanzarote está pintado en carreteras y difícilmente se va a ejecutar 3-4 millones de esa bolsa. Siempre es verdad que se pintan algunas partidas que se repiten año tras año, pero nunca habíamos visto poner tanto peso en proyectos que no sabemos de antemano que no se van a ejecutar. Y eso es un problema. Yo recuerdo que hace un año tuvimos también una entrevista en este medio contigo, Jaime, y hablaba de la necesidad de pactar 3 cosas: la necesidad de captar fondos para dedicarlo a la obra pública, pero la obra pública estratégica que nos permita transformar, y en este caso hablaba de la ciudad de Arrecife, donde gran parte de los problemas que tiene la isla se concentran ahí, porque ahí se concentra la población, y era una oportunidad y nos permite que Arrecife pueda ser una oportunidad para captar recursos para que esa obra pública
nos sirva de paracaídas para mantener un poco el empleo y además transformar una ciudad que necesita la transformación. Hablamos de los caminos del agua, pero hablamos de lo que quieran hablar. Yo estoy cansado de hablarle también a la presidenta y a la alcaldesa de que tenemos la necesidad, la obligación de pactar ciertas cosas, 3, 4 cosas y tirar todos, porque un proyecto de ciudad trasciende a una legislatura, trasciende a un alcalde, a una alcaldesa, y necesitamos de alguna forma gestionar recursos que van a estar disponibles y además está muy claro la digitalización, la huella de carbono, la resiliencia. Llevan diciéndonos los tiempos, la Unión Europea lo ha marcado esos principios, pero el plan de reactivación también va por esa línea. En el pasado pleno también tuve la oportunidad de llevar una comparecencia sobre el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenibles en Canarias, cómo va evolucionando esa implantación, que hay que localizar, aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible, y hablaba del punto número 11, que habla de ciudades sostenibles y la necesidad de agarrarnos a la agenda urbana española, que dota de muchos recursos para que las ciudades que quieran puedan participar. Y en este sentido, el marco es 2000-2030, pero en el 2023 va a haber un corte y aquellos ayuntamientos, aquellos municipios, aquellas ciudades que no hayan hecho su trabajo no van a poder captar esos recursos. Tenemos por lo menos una idea, o por lo menos algunos hemos puesto una idea arriba de la mesa, podrán gustar más o menos, vamos a discutirla, vamos a trabajar para que eso sea así, y la necesidad del momento aprieta para que tengamos la suficiente altura de mira para ser consecuentes con la situación y pactar 3 cosas. Hay mucho espacio para diferenciarnos, hay mucho espacio para jugar a lo político, a esto de la comunicación, de que si tú más, que si yo fue primero, que si la culpa es del otro. Llevamos ya 2 años que un día sí otro también vemos cómo el gobierno se escuda en lo que pasó o lo que hizo la anterior corporación, y no es de recibo. Algunos planteamos desde el minuto 1 de la necesidad de entendernos, pero algunas acciones van a marcar este gobierno. Les recuerdo, a veces se nos olvida, la primera acción de este gobierno fue secuestrar un libro. En el discurso de investidura de la señora presidenta dijo así textualmente: mi primer compromiso es con la transparencia, con la más absoluta y radical transparencia, y además voy a crear un órgano para que se cumpla la transparencia. Pues acabamos de conocer que a través de un digital, un periódico de tirada nacional, El Confidencial, que tuvo que pedir al comisionado de transparencia que le dieran el informe de los economistas, el contrato de los economistas, cosa que hicimos nosotros en un pleno, y que además se tuvo la cara de decirnos: aquí está el contrato, ¿cuál es el problema? ¿Qué se creen? ¿Que no está el contrato? Sí, el contrato es aquí, no se preocupe, se lo hacemos llegar. Aún no lo tenemos porque salió publicado, y además he tenido la oportunidad de estudiarme el informe de los 3 economistas, que resulta que solo uno dice que es el autor, los otros 2 se desmarcan. Y 3 economistas, cuando tenemos el gabinete científico con 3 magníficos economistas, como el señor Vieites, como el señor Ceballos, o como es el padre de la economía ecológica, el señor Naredo, ¿no? Este es el estilo, y yo creo que el estilo hay que dejarlo cuando lleguen las elecciones, o cuando estemos cerca de las elecciones. Ahora toca arrimar el hombro. Los problemas económicos, los problemas sociales van a ir a más, se van a agravar. Vemos anuncios un día sí, otro no, que va a haber ayudas para las pymes y los autónomos, y no llegan, anunciadas desde enero, y todavía no ha existido un pleno para tener la convocatoria, y ya estamos en mayo, y esto es la realidad. Claro, pero yo creo que la pregunta es: ¿dónde está el fallo? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? En el sentido de, estamos comentando, nos descuidan en carreteras, nos descuidan en vivienda, de algún modo no llegan ciertas ayudas. Está claro que las administraciones de la isla, y lo hemos dicho y comentado varias veces, hay cosas que se escapan de sus competencias, pero sí es competencia alzar la voz de algún modo para que efectivamente nos lleguen los recursos que en este caso Lanzarote merece. No sé qué es lo que ocurre, ¿es que no se alza la voz lo suficiente, o se está alzando y el gobierno está mirando hacia otro lado? Bueno, ya lo advertimos cuando algunos votaron a favor de la modificación de lo que había sido una norma de convivencia durante muchos años, como era el sistema electoral con la triple paridad. Lanzarote iba a perder fuerza con la reforma, y de hecho se ha perdido. Pero bueno, y centrándonos en lo que falla es tener un modelo que podamos compartir con matices. A uno le gusta una cosa más, al otro menos. Uno quiere hacer más carreteras, otros no quieren hacer carreteras. En las pasadas legislaturas, donde además tuve yo la responsabilidad de ser secretario general del partido, decidimos
que no íbamos a dedicarle en el presupuesto tantos recursos a carreteras porque sabíamos que no se iba a ejecutar, porque las necesidades eran otras, más allá de finalizar la circunvalación, que fue una obra de más de 50 millones de euros, planteamos que casi el 70% de todos los recursos en infraestructuras educativas en la pasada legislatura llegaran a Lanzarote. ¿Eso costó trabajo y alzar la voz? No, un trabajo del día a día, un trabajo de pasillo, un trabajo a veces silencioso, donde había que poner la singularidad de la isla de Lanzarote, donde había que poner las necesidades de la isla. Yo no quiero más carretera, quiero que los barracones donde estaban los niños de la Destila desaparezcan. Oye, ya es una realidad el Colegio de la Destila, ya empieza a ser una realidad el CEO de Playa Blanca, el IES Daría, la modificación del Sonsamas de FP, los centros de salud. Apostamos por los centros de salud, nos llevamos gran parte del presupuesto de infraestructuras sanitarias con la mejora de Playa Blanca, de Yaiza, de Tías, de Playa Honda. Cogimos el toro por los cuernos para que de una vez por todas el hospital insular pasara a pertenecer al Servicio Canario de Salud, el búnker de radioterapia en el Hospital Molina Brosa. Yo creo que lo que falla es poner las prioridades, y cuando se comparten las prioridades, da igual que uno pueda estar en la oposición o no. Las prioridades de la isla las vamos a defender todos, pero lo que falta es un espacio donde podamos entendernos, podamos poner las prioridades, podamos entre todos decidir el modelo de ciudad, el modelo de isla, y eso lo tienen que hacer los que tienen la responsabilidad hoy de gobernar. Pues es algo que es para reflexionar, pero desde hace además bastante tiempo. Efectivamente, hay cuestiones que deberían de propiciar un encuentro, un entendimiento porque trascienden legislaturas, como bien apuntado, ¿no? Por ejemplo, el tema del territorio, o sea, no es normal que el último plan que se hizo de Lanzarote date de 1991, es verdad que luego se revisó, etcétera, etcétera, pero que desde el 96, creo recordar, venimos dándole vueltas a intentar sacar otro, y por H o por B, hoy por ti, mañana por mí, somos incapaces de hacerlo, y es tremendo. Somos incapaces y además 25 años dándole vueltas a la misma cuestión, es tremendo. Sí. Y luego hemos vuelto un poco a las andadas. Hay que recordar que en el 2009, cuando Coalición Canaria accedió a la presidencia del Cabildo Insular, nos encontramos las 3 empresas públicas quebradas. O sea, el complejo ambiental de Sonsamas ardía y ponía en peligro la salud de los ciudadanos, especialmente de Arrecife y de Playa Honda. Pero nos encontramos los centros turísticos, que hay que recordarlo, con 2 años consecutivos en pérdida, que con la ley de racionalización de Mariano Rajoy decía que ninguna empresa pública puede tener 2 años consecutivos pérdida, y por lo tanto usted tenía que hacer un balance cero y búsquese la vida, con ERES, con lo que sea. Pues vuelta, han despilfarrado, han perdido la oportunidad de hacer un ERTE en los centros turísticos y salvar, poner el empleo público, ponerlo, que el Estado cubra esa parte del presupuesto de las nóminas. Pero hemos visto también qué ha pasado, que en el 2009 Inalsa estaba intervenida judicialmente y se le intervinieron, en este caso, a la presidencia del Partido Socialista. Y hoy vemos cómo empieza a haber problemas en los cortes de agua, que no se buscan soluciones para el sector primario. Nos llenamos la boca todos. Y yo el primero, a hablar del sector primario, patatín, patatán, pero la realidad es que el sector primario necesita agua, si no es inviable. ¿Y se han hecho cosas? Claro que se han hecho cosas. Se ha avanzado, se ha puesto maquinaria, se ha puesto neveras preparadas para conservar los cultivos, se ha diversificado los diferentes cultivos, pero sin agua es imposible. Y yo lo que creo es que tenemos que tomar conciencia de cuál es el momento que estamos viendo. Todo va muy rápido, la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica va muy rápido. Estamos viendo cómo se destruye empleo en un sector como es la banca, que ha ganado dinero en todas estas décadas sin tino, y empleos supuestamente de calidad, empleo estable, pues estamos viendo cómo hay una concentración de los bancos, y va a haber cierre de oficinas y por lo tanto despidos. O sea, se suma a lo que va a sufrir la isla. Tenemos 75.000 personas que están en predisposición de trabajar, pero sin embargo tenemos unos 20.000 en ERTES, otros 20.000 en paro, y si descuenta usted los funcionarios, los que se dedican a la administración, etcétera, etcétera, quedan muy pocas personas para sostener la isla. Bueno, pues veremos a ver qué sucede con todo esto, porque el panorama, hasta que no empieza a llegar el turismo, continúa siendo muy, muy incierto. David, muchas gracias por este rato y por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes, un saludo. Bueno, pues es lo que hay, o parte de lo que hay. A mí es que visto desde una óptica, y que nosotros lo que ponemos es todo el mundo hablar, luego que cada cual saque. Hombre, eso justamente iba a decir. Yo no sé cómo lo verán los espectadores en este caso, pero mira que hemos preguntado y repreguntado y a mí me sigue quedando dudas en qué nos vamos a ver beneficiados, voy a hablar de Lanzarote, en toda esta crisis, en ese plan de reconstrucción, de remodelación. No. A mí me quedan muchas dudas con Román Rodríguez, porque yo creo que él lo fió todo a las ayudas que tengan que llegar de Europa, y de esos fondos sí que va a haber una parte para aquellos territorios que peor lo han pasado, ¿no? Vamos a confiar que Europa mande fondos. Sí, efectivamente, vamos a confiar, pero que espero que sea así realmente, porque es que yo creo que la parte sanitaria, que ahora se está ya como afortunadamente estabilizando, ¿no? La cosa, pues, es que nos espera una crisis económica, ya la tenemos por supuesto, pero es que cuando se acaben los ERTES, no sé, yo espero realmente que tengan en cuenta, porque como decías antes, los datos están ahí y son evidentes, quiero decir, no se puede mirar hacia otro lado, con lo cual yo espero y deseo... Pero claro, si dices, vamos a dedicar a Lanzarote el doble que a Gran Canaria, por ejemplo, si a Gran Canaria le dan 20, el doble serían 40, si a Gran Canaria, por lo que sea, no le dan nada, el doble es nada de nada. A ver, yo no sé si es el doble o es lo que es, pero yo no somos economistas, ni no estamos metidos en ese mundo, pero desde luego en algo tiene que diferenciarse más que nada por la dependencia del turismo, ¿no? Pues sí. Bueno, no lo sé, que... se verá. Por cambiar un poco el registro y hablar de algo positivo, se está tratando por parte, en este caso, del Gobierno de Canarias, en una de las líneas y por otras instituciones en varias líneas más también, de ir hacia un sistema de alimentación sostenible. No es que nos vayan a reeducar sobre cómo comer, ¿no? Aunque en muchos casos probablemente deberían, sino que se trata de establecer medidas y poner los instrumentos adecuados al alcance de todos los actores que intervienen en el proceso para que la sostenibilidad esté más presente en las mesas canarias, desde la mesa más humilde hasta el más lujoso de los hoteles. Y de momento ya se ha implantado en muchos colegios lo que llaman ecocomedores, que, bueno, en fin, la cosa funciona, según parece, bastante bien. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, habló justamente en la presentación del proyecto denominado Ecolocal de estas cuestiones. Es decir, desde Europa ya nos están diciendo cuál es la línea, cuál es la tendencia y cuál es el camino que tenemos que recorrer en todo el territorio europeo, incluyendo las regiones ultraperiféricas. Es un objetivo necesario. Entendemos que una región como Canarias, tan fragmentada, tan protegida y tan delicada desde el punto de vista medioambiental, tiene también que aprovechar e incorporar estas técnicas de agricultura sostenible, además para tener productos de mucho mayor valor, no solo valor en cuestiones como la salud, sino también en valores como es ese valor comercial y esa diferenciación de producto y de calidad con respecto a otras producciones que vienen de otros países. El producto local ecológico nos puede dar esa diferencia y por tanto tenemos que seguir trabajando en esta cuestión. Pero es verdad que no es un reto fácil, es un reto muy ilusionante, pero es un reto complejo. Y para retos complejos necesitamos soluciones amplias y estrategias muy genéricas y con muchos frentes de actuación. En Canarias tenemos ahora mismo el 5,7% de la superficie agraria dedicada a la agricultura ecológica y tenemos un total de productores de 2.300 operadores. En 2 años hemos incrementado 570 operadores, que es un dato muy interesante, y también hemos incrementado en 2 años 600 hectáreas de cultivos, casi un 10% de lo que teníamos. Es decir, que creo que estamos por el buen camino. Desde hace ya muchos años estamos trabajando en un plan de actuación para el desarrollo de la agricultura ecológica. En este momento vamos un poco más allá con esta estrategia ecolocal, queremos dar un paso cualitativo y cuantitativo, incluyendo todos esos proyectos que ya estamos desarrollando y que vamos mejorando y en los últimos años con otras cuestiones nuevas. Como bien saben, tenemos ese proyecto de ecocomedores que llevamos
gestionando diversos años, que va creciendo año tras año el número de comedores escolares, el número de agricultores, y que es un proyecto, creo que es uno de los pilares de nuestra estrategia, porque permite concentrar la producción, permite que un sector atomizado se concentre y se refuerce, también permite tener cadenas cortas desde el productor hasta el consumidor, que es el comedor ecolocal, permite que los niños tengan una dieta saludable y además que haya una educación y una concienciación en lo que es la agricultura ecológica y la importancia de una alimentación sana. Bueno, pues por ahí justamente se empieza. Ya hay muchos centros educativos en Canarias que están con los denominados ecocomedores, que es básicamente algo que, bueno, pues puede ser sencillo, desde luego, de entender y al contrario, ¿por qué se ha tardado tanto en aplicar? Pues en lugar de tirar, pues ¿qué te digo yo? Pues con las papas fritas congelas, por las croquetas congelas, por las albóndigas congeladas, por los fritos, en fin, por todos esos productos, pues ir justamente al productor local, ¿no? En lugar de comprar las lechugas que ya vienen en bolsa, pues comprar la lechuga desde la tierra. En lugar de comprar los huevos que vienen de no sé dónde, pues comprar los huevos de por aquí. Cosas muy, muy sencillas, desde luego, y que parece que se están poniendo las pilas en ello. El director general del Instituto Canario de Alimentación, del ICA, Basilio Pérez, hablaba justamente de eso. Hay una serie de líneas de impulso necesarias para poder desarrollarlo. Estaríamos hablando, por un lado, de lo que supondría el impulso del consumo de productos ecológicos en cuanto a acciones de información y sensibilización para el fomento del consumo, promoción de la gastronomía ecolocal, contando con la participación de restauradores, de cocineros y de gastrónomos. Por otro lado, también el fomento del consumo en el sector turístico, que lo comentaba también la consejera, con una orientación múltiple hacia el propio sector, hacia los turistas convencionales, hacia el turismo sostenible y a los nómadas digitales. Y, por supuesto, también, y no menos importante, la mejora de los canales de distribución y comercialización, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Otra de las líneas va a ser el fomento de la producción de la agricultura ecológica y de los procesos de transformación de todos esos productos ecológicos, con una formación especializada para el sector, con una orientación práctica basada en la experiencia de los actores más innovadores y avanzados. Por otro lado, la generación de un marco normativo para la compra pública del producto ecológico local y la restauración colectiva en el sector público, cuestión que incidía mucho la consejera y totalmente necesario, apoyándonos, como no, en esa experiencia que tenemos con el programa Ecocomedores. Y también el apoyo a los agricultores y ganaderos para facilitar el proceso de transición hacia la agricultura ecológica. Es verdad que a veces... Bueno, pues mucho trabajo por hacer, desde luego, pero todo largo camino empieza por el primer pasito. ¿El agua? El largo camino. Sí, el agua, decía. Dices tú. Sí. ¿No te han traído agua? La verdad que sí. De momento creo que para beber tenemos, pero... Madre, sí, no, buena pregunta. Pero claro, el agua. hombre, por lo menos aquí lo veo un poco complicado por ese asunto, partiendo de esa base. Desde luego que sí. Bueno, déjame que tenemos todavía que hablar de una cosa que ahora te voy a comentar, pero es que quiero que lo vea también José Ramón Sánchez, compañero periodista, delegado en la isla del diario Canarias 7, a quien ya saludamos porque esta cuestión deberíamos comentarla entre todos, a ver si la entendemos. José Ra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Que nada, hablando de agricultura ecológica, ecocomedores y todas estas cosas, que eso está muy bien y lo podemos comentar, pero teníamos todavía unas imágenes pendientes de ver y de compartir con todos los telespectadores. Les sitúo porque la acción transcurre en el charco de San Ginés. ¿Qué dices tú? ¿Qué es el charco de San Ginés? Pues todo el mundo lo vende y es así, pues el gran pulmón de Arrecife, el lugar de esparcimiento, de ocio, de paseo, donde va mucha gente a caminar, mucha gente a tomar algo, que te inspira, pues ostras, paz, tranquilidad, buen rollo. Y de repente, si no abres el ojo, igual se te llevan por delante. Vamos a ver el vídeo que nos ha mandado un vecino. Claro, y eso dice que no es puntual, sino que sucede con bastante asiduidad. De repente se te cuela un camión por ahí, un furgón, en este caso. ¿Es desconocido el furgón? Pues a raíz de lo que pone en la chapita de la puerta, probablemente no. ¿Qué prisa tiene? Pues lo desconocíamos, pero la verdad que es tremendo. A la velocidad que pasa por ahí,
por un sitio de paseo, se te cruza un niño, cualquier señor, cualquier señora paseando. Pero, en fin, Joserra, no sé qué te sugieren esas imágenes. Bueno, pues que evidentemente hay quien no hace bien su trabajo, básicamente por lo que da a entender, ¿no? Es verdad que hace falta que Urbaser, que en este caso es la empresa que lleva el mantenimiento de recogida de residuos en la zona, y es que para acceder tiene que hacer paso por zonas peatonales, que eso es un concepto que tenemos en Arrecife, de verdad que está fatalmente diseñado. Y ahora te explico además una cosa que me pasó esta misma mañana, por ejemplo. Y claro, una cosa es que tengas que ir y otra cosa es que vayas a esa velocidad. Claro. Seguramente habrá algún tipo de toque de atención por parte del Ayuntamiento de Urbaser y de la empresa al trabajador. Y lo que te iba a apuntar esta mañana precisamente, yo a veces entiendo que los políticos o no pasean mucho por la ciudad o cuando lo hacen con los ojos cerrados. Digo, los políticos, los responsables, los técnicos, los asesores, porque que sigan obligando a circular si quieres ir al centro, por el medio de Calle Real, pasando por la Plaza de Las Palmas, cuando puedes igual transitar por otros espacios de la ciudad como es la misma avenida, y eso pasa, y esta mañana casi no me llevo por delante a un ciclista, porque esa es otra, luego por la Calle Real, los viandantes van, pero los ciclistas también pasan, y a unas velocidades que, como se lleva por delante un chiquillo, lo mismo. Tú dices ahí en la esquina del Banco Santander, sí, no sé, antiguo. Justo. Si vas como conductor, porque es que acabas ahí obligado, de modo obligado, porque es que no puedes ir por la avenida. Tienes que cruzar la Calle Real para ir luego, claro, pues para la Philips o para... Sí. Exacto. Pues hay que pasar por ahí sí o sí. Ya. Y esta mañana, vamos, fue un pequeño susto el que nos llevamos en el coche. Claro, porque luego te viene un ciclista o te baja de arriba de las 4 esquinas o pasaba el ciclista, pero vamos, como ni que estuviese en la flecha balona todavía ayer con Ana Filippi. Pero claro, pero es que la Calle Real está petada de gente también. El ciclista que iba haciendo ese es ahí... No había mucha gente, hombre, es temprano, no eran ni las 8, eran las 7 y algo. No están abiertas los comercios ni nada. No, pero aún así, o sea, primero es una calle peatonal y el ciclista es un vehículo, ¿no? No debería ir por esa calle. Si te digo cómo iba, Jaime, es que desde luego sí que lesiona contra mí, ese señor no acaba bien. Claro, luego si pasa algo, lo que sale mañana en la prensa es un coche atropello de un ciclista en la Calle Real. Sí, ¿no? sí. Y por cierto, aprovecho para recordar también con el tema de los ciclistas lo de los pasos de peatones, que un ciclista debe de bajarse de su bicicleta, vehículo, como bien dice, que está considerado vehículo, para pasar por los pasos de peatones, que los coches también tenemos que andar con muchísimo cuidado, porque son muy pocos los que se bajan de su bicicleta para pasar por el paso de peatón, o por lo menos a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Al final todo esto, Joserra... Pero mira, sobre eso, Pao, bien, es verdad que debería ser así, pero el carril bici, por ejemplo, que atraviesa también por todo lo que es la avenida, en el tramo que está junto al muelle deportivo, está concebido de tal modo que el ciclista tiene que pasar por encima de los pasos de peatones sí o sí. Y, a ver, lo que hace falta también es un poco de sentido común, por parte también de los conductores, de aminorar la marcha cuando se transita por este espacio, cosas que a veces también ves cada uno que dice, bueno, que van de rally algunos también por la zona. Y eso además lo digo desde aquí para que la policía local tome nota. Estoy viendo cómo muchos conductores están aprovechando ciertas horas del día y de la noche, casi lindando con el toque de queda, para hacer lo que parecen carreras en la zona del muelle deportivo. Y ahí lo dejo. Pero eso seguro que solo lo sabes tú. No, si yo lo veo, yo creo que lo verá más gente, ¿no? Digo yo. Vamos, a mí me da la sensación de que es Vox Populi, se ha escrito, se ha denunciado... pero no sé lo que ocurre. Es algo que dices tú, si es tan obvio, ¿por qué no se pone...? Bueno, y dicho todo esto, vamos a lo amable, hombre, que estamos a lunes, que si no, mal empezamos la semana. Pues para mí el lunes no es un mal día, o al menos no tanto como el martes. Los martes sí que los tengo atravesados. Hombre, además tú tienes que estar, desde el punto de vista futbolístico, tienes que estar feliz de la vida, ¿no? Está el Barça ya en camino de la final de la Champions femenina, ¿qué más quieres? Ayer no salió todo bien, ¿eh? El Barça B le ganó al Alcoyano, que mira que es difícil ganar allí, muy difícil. Las chicas empataron en París, el otro ganó en el Villarreal. La verdad, bueno, te salió todo bien a ti.
Sí, no, claro. Y luego los rivales directos fallaron. Ahora, ¿no? pero vamos a hacer menos que los días que la cosa le sale torcida también le damos caña. Pasa que ¿no? el catalán es de un carácter que después dices tú, ayer salió malo, todo ¿no? bien, pero dices tú, si ha salido todo algo bien, se romperá. Será por algo, o sea, no, sí, ¿no? por algo será. Oye, que he visto que además parece justo enfrentamientos deportivos. Hoy en el Canarias 7, que hablas de que 4 empresas se disputan el Complejo Nazaret y el Mozaga El Peñón. ¿Qué dices tú? Del Complejo Nazaret gana Nazaret seguro, porque en el complejo hay poca gente. El Mozaga Peñón, pues a lo mejor un 1. No, hombre, ¿no? Entiendo que, además, si lo leo salvando las bromas, entiendo que además que sean 4 empresas de la isla las que optan a hacer estas 2 obras que son extremadamente necesarias, porque en ambos casos los trazados están hechos ciscos, y además con mejoras de seguridad, porque por ejemplo en Nazaret se establecerá una glorieta, una rotonda también para facilitar los giros y también con medidas para que la gente no corra, que es importante. Y, oye, que son inversiones por valor de 5 millones de euros, grosso modo, que se van a quedar el dinero en la isla, porque las empresas, la que salga va a ser siempre de aquí, o las que salgan, porque en algún caso es una UTE, oye, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y que prosperen, porque lo que va a suponer, en definitiva, es, al margen de lo que es la mejora en sí, dinamizar la economía, y eso ganamos todos, la construcción, la actividad de las personas que reciban los sueldos correspondientes. En fin, las dos cosas son necesarias, son necesarias las obras y también es necesario que efectivamente sean empresas locales las que se hagan con este tipo de contratos, ¿no? Porque al final... En este sentido hay que loar al Cabildo y a Obras Públicas con todo lo que supone dificultad administrativa que los expedientes prosperen, porque cuesta a veces que salgan adelante, y es verdad que vos lo puedes coger algún tipo de recursos y eso que siempre ralentiza las cuestiones, pero que prosperen estas acciones, pues mira, viene bien, porque recordemos que la intención cabildicia es de hacer inversiones por valor de más de 20 millones de euros entre este año y el que viene. Y sitio donde hacer, desde luego hay, ¿no? Pero también queda... Desde luego, además, estas 2 vías en particular, tú que conoces sobre todo la del Mojón, seguro que te viene más cerca de casa, pero la del Complejo Nazaret, que además es un trazado que circula muchísima gente a diario, prácticamente es la zona de paso, por ejemplo, para ir de Recife o de Teiche a Caleta de Famares y viceversa, pues evidentemente si ves por ahí, ves el bacheado, ves cómo están los arcenes, ves la dificultad de casi conduces de memoria, porque como te fíes un poco de lo que ves las señales, están mal puestas, cuando no hay, pues en fin. Y luego está también la otra que creo que va a ser en 3 fases, que es la que une el pueblo de los Valles con Guatiza, o Guatiza con los Valles. También, depende por Santa también está en Margarita. marcha, ya hay una fase ya más o menos en trámite bien avanzado. Sí, que esa también, y esa, bueno, pues conviene y conviene mucho que la hagan. Aunque luego, cuando terminen de hacerla, dejarán pasar otro rally por ahí. O sea que al final estamos un poco... Aunque luego, como bien decía Paola, luego cuando haga falta que no llueva, lloverá, ya verás, y se nos fastidiará algo. Pero bueno... Sí, la ley de Murphy. Bueno, seamos positivos, seamos positivos. Sí, vamos, encantado. Además, tú y yo vamos a ir de color así, de color positivo, rosa, de color veraniego. De ganas de que todo salga bien y que sí. Claro que sí. Está muy bien. Pues ¿alguna cosa más, Joserra, que te haya pasado o que vaya a pasar esta semana? ¿O me lo cuentas mañana? Esta semana que vaya a pasar, así, pues mira... quizás el apunte del tema del mañana el presupuesto de Tías, que va a ser importante porque va a ser el tercer ayuntamiento que va a sacar adelante las cuentas municipales, aunque estamos ya casi llegando a mayo y quede mucho. Y luego entiendo que en positivo, lo que vimos en Canarias 7 el pasado fin de semana, de que se anula el cable esquí en la Santa de modo definitivo por parte de Costa. Sí. Y de algún modo, mira que han tardado, porque el expediente creo que empezó allá por el 11 o el 10, o sea, se ha llovido casi más de una década. Se atiende por fin a lo que pretendían el ayuntamiento con todas las fuerzas políticas, las empresas de la zona, los colectivos ecologistas, porque de algún modo si sale adelante la cuestión, si salió adelante era casi privatizar el lago para la actividad y poco más. Sí, sí. Ahora, te digo una cosa, si llega a salir ahora adelante, al que le hacen la faena es a la empresa.
Sí, no, también, bueno, lo que es que tiene permiso otra cosa es que luego ya la inversión la ejecute. Sin un alma en Lanzarote. Pero bueno, sin permiso no sale. Era una auténtica burrada, es decir, el lago de la Santa, una zona pues tranquila, de deportes limpios, lo entendemos de así y tal. casi todos en la isla. Ahora, lo entendemos así casi todos en la isla, pero es verdad que Costas ha tardado mucho en pronunciarse. Muchísimo. Porque desde el año 10-11 que empezó todo el expediente, y yo recuerdo alegaciones de Tinajo en el 13, en el 14 y en el 15, por ejemplo. Fíjate. Pues no pensaba yo que hacía tanto tiempo. Yo me acuerdo haberlo hablado incluso con el promotor, un abogado, creo que recordar, de Madrid, el representante de los promotores, probablemente contándonos la historia, etcétera, etcétera. Y es verdad que eso no pegaba, no pega en el Lago de la Santa. Eso dices, lo pones tú en el litoral de Puerto del Carmen, bullicioso, que ya está todo aquello, y dices, bueno, pues a lo mejor. Sí, pero a ver, la actividad es que ten en cuenta que el cable esquí supone instalar torres, cableado, limitar espacios tanto de agua, de lo que es la mina de agua, como lo que es en tierra, como es el propio tendido aéreo, y eso supone, desde luego, acotar mucho espacio público, mucho suelo público, o bien de interés general, de dominio general, que oye... y además de todo esto, Joserra, supone también cambiar el hábitat completamente del lugar, no solamente por las infraestructuras, sino por lo que lleva aparejado. Esa actividad va acompañada de música chunta a todo volumen durante pero todo para el mí rato eso casi es secundario, Jaime. Lo más peligroso quizás era que la infraestructura quedaba y luego la cosa no sale. Y tenemos el parque eólico de Montaña de Mina, por ejemplo, con 5 molinos, que no sirven para nada desde hace 5 años, afeando el espacio y siendo inútiles, y cuando se retiren, si vemos quién lo hace, es basura pura y dura. Ahí queda. Totalmente. Pero aparte de eso, un lugar donde no va turismo, tendrías que llevar las guaguas de los turistas para allá, la música a toda leche. Están los hoteles de la Santa, que la gente allí lo que quiere es tranquilidad, coger la bicicleta, darse un paseíto, no sé cuánto. O sea, era, en fin, que no sé ni cómo se plantearon la cuestión, nos dijeron que no desde un principio. Bueno, pues nada, que nos tenemos que ir, Josarra, que van a salir los datos de un momento a otro. Hasta mañana más, ¿no? Sí. Pues nada, mañana más, digo. Mañana más, hasta mañana. Bueno, vamos ya también, ¿no? Sí, nos vamos, que como dices hay que actualizar en breve los datos. En poquito salen ya los datos de hoy, esperemos que sean buenos, se lo contamos en todo caso en biosferadigital.com. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana a todos, adiós.